22 de junio del 2012, el Senado de la Nación, tras un juicio político, figura prevista en el artículo 225 de la Constitución Nacional, destituyó a Fernando Lugo del cargo de presidente de la República del Paraguay. La destitución estuvo respaldada por una amplia mayoría, 39 votos contra 4. El día anterior, de 80 diputados, 76 habían votado contra Lugo, tras lo cual se presentó la acusación correspondiente. Frente a esta situación, el 29 de junio, en una reunión celebrada en Mendoza, Argentina, el Mercosur decidió suspender al Paraguay como miembro del organismo e integrar al mismo a Venezuela. A raíz de todo ello, se imponen varias preguntas. ¿Se transgredió la Constitución? ¿Agredió el Paraguay algún precepto del derecho internacional? ¿Qué reglas internacionales violó el Mercosur al suspender al Paraguay? ¿Cómo queda la vinculación de Venezuela al Mercosur? Estas y otras preguntas son respondidas por prestigiosos juristas y diplomáticos de nuestro país, como por ejemplo, ¿estuvo el juicio político ajustado al derecho constitucional del Paraguay? Total y absolutamente. El artículo 225 de la Constitución Nacional establece que ese tipo de juicios, el llamado juicio político, no hace al ámbito jurisdiccional normal como un juicio que pueda ser en el ámbito de la justicia ordinaria. No solamente fue legal y constitucional, sino también fue legítimo. ¿Por qué? Porque de 125 parlamentarios que existen en el Congreso paraguayo, de los cuales 80 son diputados y 45 senadores, 120 parlamentarios votaron en contra de Lugo, solamente 5 votaron a favor de Lugo. De 80 diputados, 76 votaron en contra de Lugo y 1 a favor. De 45 senadores, 39 votaron por la destitución de Lugo y 4 por la no destitución. El juicio político que se entabló contra el entonces presidente de la República, Fernando Lugo, fue un juicio político que incluso fue admitido por todos los que criticaron la naturaleza del juicio político, diciendo que este juicio estaba como figura constitucional. Por lo tanto, cuando el Congreso, por esa mayoría impresionante, toma la decisión, se ajusta a lo preceptuado en la Constitución. Existe no solo una legalidad jurídica en cuanto al pronunciamiento de la Cámara de Senadores, sino una ratificación judicial de todo el proceso. De manera que estamos en presencia de un instituto que inclusive fue revisado su legalidad, su legitimidad por la Corte Suprema de Justicia de nuestro país en 2 oportunidades. El expresidente Fernando Lugo aceptó el juicio político y al mismo tiempo aceptó las consecuencias del juicio político. Posteriormente surgió la idea de que era un golpe de Estado parlamentario, que es un absurdo tremendo. Es más, Fernando Lugo admite el inicio del trámite, se somete a los términos de la Constitución paraguaya y a la soberanía de la Constitución en sus propias palabras. Y cuando culmina el juicio con la resolución que lo separa del cargo y lo destituye, él se dirige al pueblo manifestando su aceptación y conformidad a la resolución que el Congreso de la República, con el 95% de los votos del Congreso Nacional, resolvió destituir. Bueno, nosotros hemos respetado todas las normas del debido proceso en lo que concierne a un juicio político, pues nosotros no podemos equiparar el juicio político a un juicio ordinario. ¿El Paraguay agredió algún precepto del derecho internacional público? De ninguna manera. Nosotros hemos aplicado la Constitución Nacional, que significa la autodeterminación de los pueblos, el derecho internacional
prescribe que cada país tiene su sistema político y jurídico, de modo que cuando se interviene, que se puede hacer solamente en base a los derechos humanos. Ahí ha cedido en algo el principio de no intervención, pero de ninguna manera agrede a los principios del derecho internacional. Los principios son básicos, es el de no intervención. Eso está consagrado en el artículo 19 de la Carta de la OEA, que no pueden individualmente los países o colectivamente intervenir en los asuntos de otros países. Y acá ha habido directamente una intervención. Ninguno. Uno de los pilares del sistema internacional es la autodeterminación de los pueblos. El ejercicio de un derecho constitucional establecido por Paraguay no puede ser atacado por ningún país y mucho menos por el derecho internacional. Debe respetarse la decisión soberana de un país basado en el principio de la autodeterminación de los pueblos, que es un principio cardinal de derecho internacional y que también se halla consagrado en nuestra Constitución. El Paraguay lo que ha hecho, apenas iniciados los sucesos del 22 de junio pasado, del año pasado, y luego la suspensión a la cual es sometida la República del Paraguay, se enmarcan los principios del derecho internacional, los principios y en los valores que sustentan el derecho internacional público. De ahí que hemos sido defensores de ambas causas. Hemos demostrado permanente y constantemente en todos los espacios a los cuales hemos podido acceder que la República del Paraguay ha sido un firme defensor de tales principios. La comprobación más grande de esto es que las relaciones económicas del Paraguay siguieron normalmente, a pesar de que hubo esfuerzos de los países de la región para impedir la participación paraguaya en diversos eventos que no tienen nada que ver con el Mercosur y la UNASUR. Aún así, el Paraguay siguió normalmente su trabajo, su producción, su rendimiento como país y como pueblo. Y aquí la verdad es que la comprobación internacional finalmente es la que hoy nos rodea y nos protege en el sentido de que un país sigue normalmente el desarrollo de sus relaciones diplomáticas e internacionales. José 1. Dice que en caso de ruptura democrática en alguno de los países que suscriben el protocolo complementario de Ushuaia del Mercosur, dice que se deben hacer consultas entre los países miembros del Mercosur y el país afectado. Paraguay nunca fue consultado, no nos dieron el derecho a la defensa. ¿Pero qué alegan los del Mercosur? Que vinieron los de UNASUR. ¿Pero cómo UNASUR va a sustituir a los órganos del Mercosur? Ellos no respetaron la soberanía paraguaya. Ellos estuvieron acá en este despacho justamente los cancilleres de los países de Argentina, de Venezuela, de Bolivia, y ellos vinieron prácticamente a amenazar al Congreso porque ellos han manifestado palabras más, palabras menos, que si nosotros proseguíamos con el juicio político tendríamos que atenernos a las consecuencias. Esas fueron palabras de Maduro y del canciller argentino, que fueron los que prácticamente manejaban la batuta de los demás cancilleres que lo acompañaron, que prácticamente venían para completar el coro que ellos ordenaban. Si algo luchó América Latina, la vieja América Latina, era por la implantación en el sistema que nos rige en el continente del principio de la no intervención. Porque durante mucho tiempo Estados Unidos no aceptaba ese principio, pero fue consagrado en la Conferencia Panamericana de 1933, antes de la Carta de las Naciones Unidas. Hay un doble patrón acá. De un lado, nos dicen que nosotros fuimos sancionados porque hubo un golpe parlamentario que quebró el proceso democrático. Y después van a la CELAC y lo designan presidente de la CELAC, nada menos que a Raúl Castro, que encabeza la dictadura más antigua de América Latina. Y no soy solamente yo el que dice que en Cuba está vigente la dictadura más prolongada
de América Latina. Lo que primó en esa sanción fue la cuestión ideológica. La cuestión ideológica que ellos defienden y una cuestión económica también que encabeza Venezuela con el dinero que da a todos los países que responden a su signo ideológico. Entonces, ¿por qué suspendió el Mercosur al Paraguay? Le puedo decir que esta sanción aplicada al Paraguay esconde un objetivo: permitir el ingreso de Venezuela. ¿Por qué el Paraguay se oponía a la participación de Venezuela en el Mercosur? Es muy sencilla. Son dos razones: la política y la económica. En lo político, el gobierno de Venezuela está en un tobogán cada vez más pronunciado hacia una dictadura, porque no respeta las libertades, no respeta la libre expresión de la prensa, persigue a los periodistas y persigue a las personas que tienen que o ir a la cárcel o ir al exilio. Esto viene de un bloque político, de un bloque ideologizado. Y cuando las relaciones exteriores no se pueden ideologizar, porque si se ideologiza las relaciones exteriores como se está haciendo ahora en el ámbito regional, en donde se quiere imponer una doctrina férrea, rígida, que es una doctrina que aparece con el título y la fórmula del socialismo bolivariano del siglo XXI, pero que esconde, que se disfraza para no decir realmente que consiste en la doctrina marxista-leninista. La única explicación que se encuentra para una sanción ilegal, arbitraria e injusta adoptada por los presidentes de estos tres países es una simpatía ideológica hacia el depuesto presidente de la República del Paraguay, ya que no se basa en ningún principio ni del derecho de Mercosur y mucho menos del derecho internacional. Los mismos que tomaron la decisión son los que están preocupados por lo que hicieron. El propio canciller Pachota lo dijo cuando dijo no sabemos cómo salir de este embrollo jurídico. Es el capricho de países que por razones puramente ideológicas aplican sanciones violando el derecho internacional y también pisoteando las garantías que significa la vigencia del derecho. El Mercosur entró en ese marasmo que significa el debate político insustancial, el que no tiene contenido de fondo, el que no respeta el progreso de las instituciones y el que antepone a la vigencia del Estado de Derecho las preferencias de los pensamientos políticos. Así tenemos dobles interpretaciones que realmente sorprenden. A nuestro Congreso lo juzgan de antidemocrático y golpista por una decisión tomada por el 95% del Congreso Nacional en junio del 2012, y el 10 de enero pasado de este año, la Asamblea Nacional Venezolana, violando expresas disposiciones de la Constitución de ese país, toma una decisión que es admitida, incorporada y aplaudida incluso por los principales referentes del Mercosur. Son las actitudes contradictorias las que realmente ponen en entredicho de que debemos luchar, si queremos volver a este bloque, por un nuevo Mercosur. Por un Mercosur que realmente luche ética, equitativa y solidariamente por la vigencia de las instituciones, con el respeto al principio, por supuesto, republicano y al principio democrático. Este es un país libre. Acá se entra y se sale por cualquiera de los puestos o aeropuertos de salida del país. Aquí no se restringe a nadie. Afortunadamente basta leer los diarios. La libertad de prensa es absoluta, no hay la menor restricción. No tenemos ni un preso político, no tenemos ningún exiliado. Pues yo le escucho decir a la gente de Fernando Lugo de que esto fue un golpe. Y bueno, entonces la Constitución paraguaya es una constitución golpista. Al Paraguay, por cumplir la Constitución, nos suspenden, nos sancionan. Venezuela, cuando viola la Constitución, la aplauden y la apoyan. Son dos medidas totalmente absurdas
del mundo actual internacional. ¿Qué reglas del derecho internacional violaron los países del Mercosur al suspender al Paraguay? En el campo del derecho internacional se ha violado el principio de autodeterminación de los pueblos, el principio de elemental, ¿verdad? Autodeterminación de los pueblos, el principio de igualdad jurídica de los estados y el principio de la no intervención, porque prácticamente con esta resolución han violado esa autodeterminación que tiene la República del Paraguay y han violado también ese principio fundamental de la no intervención que está consagrado en los estatutos y en todas las normas, tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la Organización de los Estados Americanos. La violación fue tan rotunda, tan clara y firme de parte de los demás países, partes del Mercosur, y así también de los miembros de UNASUR, que no quedaron firmes ninguno de los principios del derecho internacional. No sé si habremos de recordar en la historia, pero por lo menos en las últimas décadas no se produjo nunca una situación como la que hemos padecido en la República del Paraguay desde el 29 de junio, que es el día en que se concreta la suspensión de nuestro país de ambos espacios, tanto en el ámbito subregional, es decir, dentro de los procesos de integración en lo que llamamos el derecho comunitario, en el ámbito universal, Naciones Unidas y la OEA. Todos los principios sobre los que basamos la convivencia, la solución pacífica de controversias, todos esos principios fueron rotundamente desestimados y no tenidos en cuenta por ninguno de los países de la región. Esta resolución quiebra principios y normas fundamentales. En primer lugar, de toda la normativa del Mercosur, comenzando por el Tratado de Asunción. Y en segundo lugar, principios consagrados por el derecho internacional público y que han sido también ya, antes de convertirse en un derecho convencional, consagrados por el derecho consuetudinario, es decir, que viene de muchísimos siglos. Según ustedes, ¿qué cuestiona el Paraguay respecto a su suspensión en el Mercosur? Las decisiones adoptadas por los presidentes de Argentina, Brasil y Uruguay en Mendoza, en la reunión cumbre de Mendoza, contra el Paraguay, son absolutamente ilegales. Son ilegales porque han sido emitidas por un órgano que no forma parte del organigrama de Mercosur. En el organigrama de Mercosur, los órganos son el Consejo de Mercado Común, que está integrado por los ministros de Relaciones Exteriores, por los ministros de Hacienda y los presidentes de los bancos centrales. Después está el Grupo del Mercado Común, después está la Comisión de Comercio Exterior. En fin, son diversos órganos y en ningún lugar aparece la reunión de los presidentes. De modo que si algún órgano debió haber tomado la decisión, en primer lugar, debió haber sido el Consejo de Mercado Común. Más bien, ha habido una intervención abierta de los cancilleres de UNASUR que vinieron a Asunción, y uno de ellos, que entonces era canciller de Venezuela, Maduro, arengó a los miembros de la Casa Militar de la Presidencia de la República para que resistieran el juicio político. Eso es una intervención directa inadmisible. El club de gobernantes de la región, que está ideologizado, que está sometido al imperio de pensamientos políticos determinados, que nosotros no es que no los compartimos o no, eso es independiente a la vigencia del Estado de Derecho. Uno puede tener pensamientos de A, B o C, corriente política, pero tiene que poner siempre por encima la vigencia de la norma, la vigencia del imperio del derecho. El problema es que estos países han tomado sanciones contra el Paraguay sin escuchar a Paraguay. ¿Y cómo queda la aceptación a Venezuela en el Mercosur? El Tratado de Asunción de 1991 y el protocolo de Europreto que reglamenta ese tratado de 1995 establece claramente que
que se puede adherir otros países que forman parte de la LADI, como es el caso de Venezuela, pero para eso existen dos premisas fundamentales. Tiene que haber una negociación previa y tiene que tener el consenso de los países miembros del Mercosur. El Paraguay no ha dado el consenso, en consecuencia, no ha habido negociación ni ha dado el consenso. La adhesión de Venezuela al Mercosur es nula, de nulidad absoluta. La incorporación de Venezuela no se ajusta a la normativa del Mercosur que tú mencionas. Primero porque solamente se puede tomar la decisión por unanimidad y Paraguay no está presente. El artículo 20 del Tratado de Asunción, que dice claramente que para la incorporación de los nuevos Estados miembros a este proceso de integración, la unanimidad es la columna vertebral sobre la que descansa el consenso entre todos los Estados partes. Eso fue violado. El artículo 20, el artículo 37 de Europreto tampoco fue tenido en cuenta. Y finalmente, el artículo 12 del protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur tampoco fue tenido en cuenta, porque se necesita la ratificación de 5 estados. Han sido 4 los que han ratificado y la República del Paraguay ha rechazado esa adhesión, lo que invalida absolutamente ese protocolo. Quiere decir que la República Bolivariana de Venezuela no tiene un sostén jurídico sobre el cual asentar su permanencia en ese bloque de integración. Está sencillamente por una imposición política, como funciona el bloque en este momento. Venezuela ha ingresado lamentablemente por la ventana. El Paraguay no tiene absolutamente nada en contra del pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela, sus hombres, sus costumbres, su historia, nos merece el máximo respeto. Pero lo que el Paraguay no podía permitir es que ingrese al Mercosur un país que no cumplía estrictamente y en forma general con los principios de la democracia, con los principios de respeto a los derechos humanos y con los principios de la pluralidad ideológica. Venezuela no entró por la puerta, Venezuela no entró ni por la ventana, Venezuela entró por la chimenea. El ingreso a Venezuela es absolutamente ilegal. Venezuela no está de derecho en el Mercosur, está de hecho, que es una situación muy diferente. ¿Por qué le digo esto? Le digo porque, en primer lugar, tanto el Tratado de 1991 como el Protocolo de Europreto de 1994 establece que todas las decisiones deben ser adoptadas por consenso de los 4 países. Ya tienen que estar los 4 países de acuerdo para tomar una decisión con relación a sea el ingreso, salida o cualquier otro tipo de decisión que se adopte en el Mercosur. Bueno, es evidente que la suspensión al Paraguay, motivada por el juicio político a Lugo, es un pretexto. Es el pretexto puro, único y exclusivo para permitir la incorporación expuria de Venezuela al Mercosur. Es el pretexto para que Venezuela, sin contar con la aprobación del Congreso paraguayo, requisito previo que está determinado en el Tratado de Asunción, que los congresos nacionales tienen que ratificar los protocolos de adhesión del Estado que desea incorporarse, en este caso Venezuela. Ese protocolo no fue aprobado nunca. Posiblemente la Argentina, que en este momento tiene una situación económica muy difícil internacional, y el único que le compra los bonos de la deuda externa es Venezuela. Y entonces, por supuesto, quería apoyar a Venezuela. Y el Brasil, vecino, que tiene grandes empresas que pueden trabajar en Venezuela y suministrar muchísimos artículos alimenticios e industriales a Venezuela, también está interesado en la participación de Venezuela en el Mercosur. La admisión al Mercosur de cualquier otro país que no sean, es decir, cualquier país que quiera ingresar, se requiere el consenso de los 4 países. Paraguay no dio su acuerdo para el ingreso de Venezuela
Y no solamente eso, sino el Congreso rechazó el protocolo de adhesión de Venezuela a Mercosur. Así que para nosotros es totalmente nulo el tema. ¿Qué debe primar en el relacionamiento internacional? ¿Lo jurídico, lo político o lo económico? Para nosotros, lo jurídico. Ese es el factor de integración. El factor de desintegración es la violación de la norma internacional. ¿Qué garantía tenemos? ¿Qué es lo que hace predecible el relacionamiento entre los países? La norma jurídica. Esas son las reglas del juego. Pero si el mismo presidente uruguayo dijo que primó la cuestión política sobre la jurídica, y si hay solamente elementos políticos, rige la ley del más fuerte. Si no hay normas que se cumplan, es el caos, es la ley de la selva. Lo político, como patrocina el presidente Mujica, es volver a la ley de la selva. El más fuerte siempre reina, el más fuerte. Lo económico es sumamente importante, sobre todo para un país pequeño, de una economía débil, pero que es un país sumamente rico, porque tenemos cosas que realmente constituyen la riqueza de un país. El agua, la energía y la población capaz de aprender rápidamente y hacer realmente una profesión útil para el país. Penosamente se convirtió en un club de amigos en donde la ideología prima y en donde el presidente Mujica, y retratamos claramente la teoría Mujica de lo político sobre lo jurídico, declara la defunción de aquella gran ambición, el artículo 1 del Tratado de Asunción del 91. De eso no queda nada. Lo más importante para el Mercosur es lo jurídico, obviamente. Lo económico seguidamente, porque lo económico debe ir acompañando al proceso de integración, que es un proceso meramente jurídico, pero también lo político forma parte. No se puede dejar de advertir que todas las decisiones que toman los estados son finalmente decisiones políticas. No es posible ya creer en un Mercosur que respete las normas fundamentales. El Mercosur está desacreditado totalmente. Para pena de todos aquellos quienes hemos sido forjadores de ese bloque integración, porque era yo aquella persona encargada de que ese documento estuviese en forma y de fondo, de manera correcta, en marzo de 1991, ver lo que han producido algunos jefes de Estado, de aquello que fue la ilusión para todos nosotros, para los 4 países, miembros y fundadores, hoy no queda nada. Y así como están las cosas, ¿está aislado hoy el Paraguay? El aislamiento en realidad es un aislamiento regional relativo. En primer lugar, ya hay países que han venido de dentro de la propia UNASUR. Colombia y Chile están ya en Paraguay, Perú está en proceso de venir, de modo que eso se ha quebrado. En segundo lugar, los países más importantes del mundo han aceptado al gobierno paraguayo. Estados Unidos, la Unión Europea, los países del Asia, todos han aceptado a Paraguay. Acá los únicos que están con una suerte de capricho son los países vecinos, que tendrán que rever su posición. Y va a ser muy interesante ver cómo imaginan ellos el retorno de Paraguay a Mercosur. 184 países reconocen al gobierno de Paraguay. Bueno, yo diría que el Paraguay no está aislado. El Paraguay tiene hoy relaciones diplomáticas internacionales con la mayoría de los estados del planeta. Solamente, hay que admitirlo, tenemos problemas en el barrio. Tenemos problemas en la vecindad, tenemos problemas con los países del Mercosur y algunos más de la región. Problemas que no se traducen con el retiro de las embajadas, sino de los embajadores. Las embajadas están las representaciones diplomáticas con sus funcionarios, con sus ministros, con sus consejeros. Lo que no están como medida de protesta de estos países son los embajadores. O sea, es más, incluso
La situación de aislamiento no se ha dado, porque incluso ha mejorado la relación económica con el Mercosur. Ha aumentado el negocio de exportación del Paraguay a los países del Mercosur. Desde el momento que nos bloquean, desde el momento que no nos permiten conversar con ellos, desde el momento que no podemos negociar, desde el momento que el presidente paraguayo no pueda llamarle al presidente del Brasil, no pueda conversar con la presidenta argentina, desde el momento que si el ministro de Relaciones le llama, el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay le llama al ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, no le atiende el teléfono, entonces estamos ante un bloqueo, ante un aislamiento, con el propósito, lógicamente, de destruirnos. Ese es el objetivo, destruir al Paraguay hasta que se someta. Un punto importante, ¿cómo volver al Mercosur después de la suspensión? Nosotros queremos estar en el Mercosur, pero el Mercosur creado dentro del espíritu del Tratado de Asunción y después de Europreto. El problema es cómo volver al Mercosur. Ese es un problema, porque no es cuestión que nos digan vengan en un momento dado. Nosotros no podemos volver al Mercosur si no exigimos algunos aspectos fundamentales sobre la validez o la total validez de todos los actos jurídicos que han tomado dentro del Mercosur, estando ausente el Paraguay. ¿Cómo hacer para devolver a eso que hoy es una crisis desde todo punto de vista organizativo? El protocolo de Olivos, protocolo de Brasilia, protocolo Europreto, el Tratado de Asunción. No queda nada jurídicamente si nosotros queremos seguir conversando en términos válidos y como lo dice la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los acuerdos están suscritos para ser respetados. La buena fe de los participantes de un proceso que firman y suscriben y ratifican un documento deben ser elementos y pilares fundamentales para poder seguir manteniendo los compromisos internacionales. Yo creo que ninguna autoridad va a poder sentarse mientras que no se arregle este asunto tan grave que existe en este momento en el Mercosur y que se ha visto ahora en el CELAC, porque el comisario europeo para las cuestiones comerciales exigió que se arregle primero las cuestiones que tiene el Mercosur con el Paraguay. Debemos luchar por un nuevo Mercosur, si es que vamos a retornar y si es que vamos a instalarnos. Una decisión que no es fácil. Este Mercosur que hoy está estancado, desgastado y desestructurado. Entonces hay que luchar por nuevos roles de esta integración, por nuevas rutas de integración. Debemos buscar otros caminos también que nos acerquen, por ejemplo, a la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile, que ya no hemos incorporado como miembro observador, pero debemos también nosotros colaborar con la planificación de una infraestructura que nos lleve ciertamente hacia las rutas del Pacífico. Esa ruta Transchaco tiene que estar asfaltada, tiene que estar definida su pavimentación hasta la frontera con Bolivia, que será el camino un poco más largo, pero nos va a independizar de estos vecinos que continuamente con sus medidas proteccionistas están de alguna manera siempre marcando una pauta. Nuestro país, el Paraguay, ante el capricho ideológico. Porque es increíble cómo un presidente de prestigio, un presidente que ha llegado al poder democráticamente, como es el señor Sebastián Piñera, ha entregado la presidencia pro tempore que él detentaba a un representante, al presidente de Cuba, para velar por el sistema democrático representativo, para velar por los derechos humanos, para velar por las libertades públicas, para velar por la libertad de expresión y de prensa. Fíjese que en Cuba hace más de 50 años que no hay elecciones. En realidad no ha habido, con el juicio político,
ninguna ruptura del orden constitucional. Podemos en este momento decir con cierta autoridad, en Paraguay hay más democracia que en otras latitudes. Estamos en plena democracia, con plenas libertades, tanto individuales, colectivas, de prensa y de comercio. De modo que no hay forma que nos puedan criticar en este momento. Se ha cumplido la Constitución a cabalidad. El artículo 225 del juicio político y la asunción del mando del vicepresidente de la República como está establecido en la Constitución. Pero ¿cuál es la importancia del derecho? Que estas decisiones políticas siempre tienen que estar enmarcadas en principios, doctrinas y normas del derecho. De lo contrario, viviríamos en la ley de la selva. La primera gran ilusión, el artículo primero del Tratado de Asunción, establece claramente la gran ambición que hemos tenido fue hacer aquel bloque un bloque eminentemente económico. Lo que hoy existe es un proceso ideologizante e ideologizado. La autodeterminación, la independencia, la integridad territorial, esos son intereses permanentes de la nación paraguaya. Y tenemos que ver si están en una asociación donde no rige el derecho, donde se impone el capricho ideológico, es una agresión a nuestra autonomía, a nuestra soberanía, a nuestra independencia.